conocer. El tema del día de hoy está relacionado con dos microorganismos bastante parecidos, de repente en algunas manifestaciones clínicas, pero vamos a ver que existen algunas diferencias. Estamos hablando de sífilis, que es el Treponema pallidum, y el chancroide, que está producido por Haemophilus ducreyi. Vemos que dentro de lo que es la morfología y apetencia tintorial, estos microorganismos, como ustedes pueden ver, es de forma espiral, parece un resorte, tiene movimientos, pero no porque tenga flagelos externos, sino que tiene endoflagelo. Se puede llegar a tener como gran negativo, pero no se lo puede llegar a observar bien. Es por eso que tiene el denominativo de pálido, ¿no? Se ve como pálido el microorganismo. Puede llegar a medir entre 5 a 15 micrómetros por 0,15 a 0,3 micrómetros. Es bastante pequeño. Tiene la forma espiral. Tiene una cobertura o vaina exterior que está compuesta por glucosaminoglucanos, en el cual le ayuda a poder camuflarse entre las células y evadir el sistema inmunológico. En un corte axial se pueden observar algunas estructuras en mayor detalle. Podemos ver que está formado desde una parte externa, que es la vaina externa, que le recubre. También está conformado por una membrana plasmática, una pared celular, el cilindro protoplásmico, el nucleoide, donde tiene los elementos genéticos, el ribosoma, tenemos las fibrillas o fibras axiles, ¿ya? Y también tenemos la membrana plasmática. La reunión de estas fibrillas axiles van a llegar a conformar el endoflagelo, y es el cual le va a proporcionar el movimiento que presenta este microorganismo. Tiene movimientos tanto de rotación y algunos movimientos de retracción y alargamiento, y de esa manera pueden llegar a movilizarse y también a invadir algunas células, ¿no? Y poder dañarlas. Veamos que dentro de lo que es la taxonomía y la clasificación, el orden Spiroquetales conforman conjuntamente con la Borrelia y Leptospiras de la familia Treponemaceae, y están descubiertos por Chaudin y Hoffman en 1905. Dentro de este grupo se encuentra el Treponema pallidum de la subespecie Pallidum, el que va a producir la sífilis, el Treponema pallidum de la subespecie Pertenue, que produce la fambresia, es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio, más que todo en lugares muy cálidos como ser en África. Treponema pallidum, subespecie endemicum, vegel o sífilis endémica. Bueno, si es que no se ve, por favor me lo hacen conocer porque no puedo ver los mensajes. Bueno, entonces, Treponema carateum, que es el agente causal del carateo maltipinto, y algunas saprófitas que son Treponema orale o buccale. Este Treponema pallidum, que es de importancia médica, clínica, es el más frecuente. Estos son microaerófilos. No es posible lograr su desarrollo casi en ningún tipo de medio de cultivo. Son bastante exigentes, y cuando se quiere realizar algún medio de cultivo se hace una experimentación in vitro por medio de ratas, ¿no? En las ratas. Los treponemas que fueron aislados in vitro corresponden a variedades saprófitas como cepa de Reiter, sensible a temperaturas a 42 grados centígrados, presenta una labilidad ante las sales de arsénico, mercurio y bismuto, tiene una actividad metabólica baja, la velocidad de multiplicación es bastante lenta, que puede ser cada 30 horas, a diferencia de otros microorganismos que lo hacen cada 20 minutos, en algunos cada 5 minutos. En este caso son cada 30 horas, es muy lenta la multiplicación. El hospedero natural es el hombre y algunos antropoides, ¿no? Pero sobre todo va a llegar a afectar al hombre, y el medio de contagio va a ser por contacto directo, pero necesita una pequeña abrasión en la piel. Vamos a ver eso también más adelante. Veamos algo de su estructura antigénica. Produce inhibición por su vaina de lisis mediada por algunos anticuerpos.
presenta las hialuronidasas, que incrementa la invasión tisular, también la flagelina, que son proteínas flagelares que se van a encontrar en el endoflagelo, que forma parte del cuerpo del treponema. También la cardiolipina es un componente antigénico, es una proteína que también nos sirve para el diagnóstico, para poder identificar esta proteína, y la producción de reagina también, que se puede realizar una detección mediante pruebas de floculación, ¿ya? Ahora sí, dentro de lo que es la patogenia, existen mecanismos de transmisión. Dentro de ellos se encuentran el contacto sexual de persona infectada, ¿no? Entonces puede ser contacto de persona a persona, pero sí necesita una lesión, una puerta de entrada, ya que el treponema por sí solo no puede llegar a penetrar ni la piel ni las mucosas. Entonces necesitan de las pequeñas abrasiones que se producen, ¿no? Tanto en el contacto sexual como también en la piel, ¿no? Y también, ¿por qué no?, en vía sanguínea a través de las transfusiones, son también su puerta de entrada. También puede ser a través de madres infectadas al producto de gestación, ¿ya? Y vía transplacentaria, sobre todo después del primer trimestre del embarazo, y es por eso que puede producir la sífilis adquirida y sífilis congénita, ¿ya? Es decir, que va a llegar a afectar al recién nacido. Las lesiones iniciales son en la mucosa genital y en la piel, y menor frecuencia en mucosa rectal, perianal y bucal, ¿ya? Entonces no olviden que existen ciertas anomalías entre lo que son homosexuales dentro de lo que es el acto sexual. Entonces puede llegar a existir estos puntos de ingreso, ¿ya? La formación de complejos inmunes, que también pueden llegar a causar un síndrome nefrótico, ¿no? Eso va a ser cuando ya existe una complicación de esta enfermedad, ¿no? Pero si se identifica de forma temprana, entonces se evitan, ¿no?, todas las complicaciones. Dentro de lo que es la patología y la clínica, decimos que el tiempo de incubación va a ser entre 10 y 90 días, con un promedio de entre 14 y 21 días, puede ser entre después de los 15 días incluso, ¿no? Entonces puede llegar a variar. Eso va a ser a partir del contacto sospechoso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Habíamos mencionado que el treponema ingresa por una puerta de entrada, que puede ser una abrasión, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a producir? Va a producir una afectación de los vasos, ¿ya? Una endarteritis local, en la cual va a existir una proliferación endotelial y un proceso inflamatorio perivascular, y especialmente con la invasión y la defensa de estas células, que son los linfocitos, los monocitos, los plasmocitos. Superada la infección, puede producir una fibrosis residual, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando se produce esta endarteritis? Se va a producir una lesión de los vasos y también una necrosis de las terminaciones nerviosas. Es por eso que esta lesión no produce dolor en la sífilis primaria, ya cuando se produce esta ulceración, que ya se acompaña de una necrosis tanto de vasos como también parte del tejido, entonces pierde la sensibilidad, ¿ya? Entonces en una sífilis primaria no existe dolor de ningún tipo, ¿ya? Bueno, también existe una sífilis secundaria, pero aquí ya nos habla de la fase terciaria, que es una reacción granulomatosa y que ya se produce lo que es un goma sifilítico, ¿no? Eso va a ser con la presencia del treponema ya en la sangre, y que se va a llegar a diseminar a los órganos. No lo vamos a volver a repetir, no hay ningún problema. Entonces, estaríamos hablando de 3 estadios, ya que va a ser la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis terciaria y una sífilis latente temprana y tardía, ¿ya? Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, aquí vamos a ver más o menos cómo es una historia de la enfermedad dentro de cómo en sí evoluciona. Con una sífilis primaria en la parte inferior, vemos, ¿no?, que se produce lo que es el chancro. Ya este chancro es una lesión en donde se produce por las endarteritis, lesión de los vasos,
asimismo del compromiso de la piel y también de las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces se produce una ulceración, ya a veces puede existir hasta bordes necróticos, un contenido limpio o ceroso, ¿ya? Y generalmente es cuando es ceroso, amarillento, es cuando existe una mala higiene y están comprometidos otros microorganismos oportunistas, ¿no? Como son parte de la microflora normal de la piel, entonces pueden llegar a actuar como oportunistas, entonces se forman como un líquido ceroso, ¿no? En la superficie. Puede existir una sífilis primaria. Habíamos mencionado que se produce por contacto directo, que puede ser a través de las parejas, que puede llegar a contagiar una a la otra. Y ya para una sífilis secundaria es cuando este microorganismo ya puede llegar a proliferar y puede llegar a pasar a los vasos sanguíneos y poder diseminarse, ¿no? Por todos los vasos. Y ya, digamos, ahí se van a encontrar en una etapa también de latencia. No olvidemos que en una sífilis primaria, una vez que pasan después de unos 15 días, como promedio, porque alguna bibliografía puede llegar a variar después de 20 días, incluso no, se pueden llegar a encontrar en los ganglios linfáticos y pueden llegar a tener una etapa de latencia, ¿no? Entre la sífilis primaria y una sífilis secundaria. Y en la sífilis secundaria, la etapa de latencia se van a encontrar en los vasos sanguíneos, o sea, se van a llegar a encontrar como durmientes, es decir, cesa la sintomatología. Porque este chancro inicialmente en esta sífilis primaria ya puede llegar a remitir, o sea, es decir, puede llegar a desaparecer y puede llegar a encontrar una etapa de latencia. Y de la misma manera la sífilis secundaria. La sífilis secundaria puede llegar a afectar más a los ganglios linfáticos, ya sean localizados a nivel de la región inguinal y en el cuerpo, y que también puede llegar a manifestarse por estos exantemas, ¿no? En todo el cuerpo, en el tórax, en el abdomen, en las extremidades, y una particularidad de estos exantemas, ¿no? Que son entre eritematosos y en algunas ocasiones pueden ser hasta papulares, no respetan ni siquiera las palmas de las manos ni las palmas de los pies, cosa que se puede llegar a diferenciar de otros procesos infecciosos, como ser virales, como ser la varicela, que se respetan tanto las palmas de las manos y de los pies. En este caso, de la sífilis no respetan, ¿no? Entonces puede llegar a encontrarse estas lesiones exantemáticas en todo el cuerpo. ¿Ya? Y luego se encuentra también en otra etapa de latencia, que puede ser años, ¿no? Que puede ser 30 años, pueden ser 20 años, y para luego dar lugar a una sífilis terciaria, ¿ya? O sea, pasa una etapa de latencia en donde remite el cuadro, es decir, no se queda con los exantemas, o sea, hasta puede llegar a pensar el paciente que tiene una alergia, ¿no? Y que luego ha desaparecido, pero en realidad se ha mantenido latente en los vasos sanguíneos, que luego nuevamente ha llegado a presentarse, manifestarse como una sífilis terciaria. En una sífilis terciaria, pues va a llegar a afectar a órganos como será el cerebro, puede llegar al corazón, puede llegar a producir hasta una aortitis, ¿no? Y producir estos famosos gomas sifilíticos. Muchas veces, y pues últimamente se han hecho algunos descubrimientos en que la mayoría de las personas que tienen demencia senil, ¿no? Que están en edad muy avanzada, ¿no? Como son ya 20, 30 años, entonces puede llegar a nuevamente activarse esta sífilis, pero está muy relacionado con la demencia senil, ¿no? Entonces, algunos pueden llegar a confundir con Alzheimer, ¿no? Entonces, afecta el parénquima cerebral, como también puede llegar a producir una lesión a nivel de la médula espinal y puede llegar a afectar articulaciones, o sea, puede llegar a diseminarse por varios órganos, ¿no? Los más importantes, o sea, los más frecuentes son a nivel corazón y a nivel del cerebro, ¿no? Produciéndose una neurosífilis. Bueno, entonces vemos también que ahora sí ya más, como a mayor detalle, voy a explicando lo que es la sífilis primaria, ¿ya? Entonces vamos a volver a repetir algunas cosas. De 2 a 3 semanas después del contagio, ya se produce un chancro de inoculación, se denomina, puede llegar a aparecer a nivel del surco balano prepucial, a nivel de los labios mayores, a nivel del canal vaginal,
ya aparece como una pápula que luego desaparece el sitio de ingreso y luego aparece una pequeña ulceración. Ya, entonces aparece aquí como una especie de pápula. Ay, perdón, está. Y desaparece y luego nuevamente reaparece como una ulceración donde tiene una base limpia, indolora, bordes duros, definidos, ¿ya? Y eso es el denominado como chancro duro, ¿no? Con el predominio de linfocitos, células plasmáticas y también acompañado de adenopatías regionales, ¿no? A nivel de la región inguinal sobre todo. Les decía que esta base suele llegar a ser limpia, pero en la realidad, cuando ya uno hace el examen clínico, ve que hay un exudado, pero eso es por la falta de higiene o por la presencia de algunos microorganismos oportunistas, ¿ya? Desaparece este chancro duro, ¿no? Aparentando una solución, o sea, el paciente piensa que se ha resuelto el cuadro, que ha pasado, ¿no? Entre 4 y 10 semanas aparecen lesiones secundarias, ¿no? Como les decía, permanecen latentes. ¿Dónde? En los ganglios linfáticos. Ya ahí se permanecen latentes estos microorganismos. Entonces, pasan unas 10 semanas y aparecen lesiones secundarias con fiebre, cefalea, puede ser faringitis, exantemas, maculopapulosos, extenso, ¿no? Con una distribución simétrica de tipo pruriginoso, tanto en plantas de pies y manos. Les decía, no respetan, ¿ya? No respetan ningún lugar. Puede llegar a encontrarse incluso hasta en la boca, ¿no? Bueno, eso ya es, bueno, también las lesiones exantemáticas se pueden encontrar en la boca, en todo el lugar del cuerpo. A estas lesiones secundarias incluso se las denomina como en esta etapa de la sífilis, como la gran simuladora. Puede llegar, como presenta cefalea, faringitis, confundirse con otro tipo de infecciones, ¿ya? Entonces, por eso que se denomina como la gran simuladora. Aquí vemos, vean, entonces la sífilis secundaria afecta, ¿no? A la planta de las manos, de los pies, lesiones exantemáticas, pruriginosas, ¿no? Entonces son varias lesiones, ¿ya? Sin embargo, en la sífilis primaria las lesiones hasta pueden ser únicas, ¿ya? Pueden tener solo un chancro, no pueden ser varias, ¿no? Pero en una sífilis secundaria ya son varias lesiones, pero no son lesiones ulcerativas, sino son lesiones maculopapulares exantemáticas, ya pueden ser pruriginosas, ya entonces ahí tenemos pápulas húmedas pálidas en región perianal, axilar, bucal, conocidas también como condilomas. Muchas veces se suele llegar a confundir con condilomas producidos por virus, por papilomas. La diferencia que estos condilomas son planos. En el caso de origen viral, los condilomas suelen ser más como racimo de uvas y más como coliflor o algo así, ¿no? Entonces se diferencian por esos aspectos. En menor frecuencia pueden llegar a presentarse hepatitis, nefritis, meningitis, corioretinitis, periostitis sifilítica, entonces ahí la denominan como la gran simuladora, ¿no? Entonces la sífilis secundaria se denomina la gran simuladora, ¿ya? En ausencia de medidas terapéuticas, estas lesiones curan en forma espontánea, ¿ya? Entonces, la sífilis sí se puede curar y la cura es pues bastante simple, solamente con penicilina, pero siempre y cuando se detecte de forma temprana y se haga un tratamiento temprano también, ¿no? Entonces, de esa manera no va a pasar a una sífilis secundaria o una sífilis terciaria, ¿ya? Entonces, si es que el paciente no recibe tratamiento, también se puede llegar no a curar, sino a remitir los signos síntomas. Puede llegar a desaparecer las molestias pensando que ha remitido el cuadro, ¿no? Que está mejor, sin embargo, se ha mantenido latente, durmiente, ¿no? Si quieren, también para que lo entiendan mejor. Ahí vemos, ¿no? La sífilis latente, la detección por serología, se puede llegar a detectar, ¿no? O en forma incidental, puede mantenerse así por toda la vida puede tener su sífilis, ¿no? De forma latente, y cuando se vuelve a reactivar ya pues va a ir creciendo de una sífilis secundaria a una sífilis terciaria, que es ya lo último, es la última afectación que va a producir. A esta se la denomina como una fase destructiva, ya compromete cualquier parte del organismo,
pero ya no es infectante, ¿no? Pero puede llegar a presentar 3 formas clínicas, que es una sífilis tarea benigna, que son lesiones granulomatosas, que son gomas, ya que son como unas tumoraciones en la piel, y también se pueden observar a nivel del hígado, a nivel del hueso. Habíamos mencionado que eso va a ser por la proliferación de los fibroblastos. En esta oportunidad, pues de repente ya no está la sífilis, el microorganismo, pero sí están sus anticuerpos, bueno, sus antígenos, y estos en sí producen una reacción por parte del sistema inmunológico, en el cual va a producir la proliferación de los fibroblastos, ¿no? Para que se puedan producir, tratando de encapsular a estos agentes extraños. Entonces, de esa manera se forman los granulomas, o sea, los gomas, ¿no? Entonces, esto también puede llegar a responder a un tratamiento antimicrobiano. La forma cardiovascular, con el desarrollo de una insuficiencia aórtica, puede llegar a producir aneurismas de aorta, que es el crecimiento en sí de la arteria, una aortitis, una inflamación prácticamente, ¿no? Y produciendo problemas cardiovasculares. También la neurosífilis, que puede producir lesiones degenerativas del sistema nervioso central, ¿ya? Y también puede llegar inclusive a inducir a una demencia, puede llegar a confundirse con Alzheimer y otro tipo, ¿no? Unos dicen, ¿por qué mi abuelito ha tenido demencia? Pero el abuelito de mi amigo no, y tienen la misma edad, ¿no? Entonces, se habrían preguntado si realmente en la vida pasada tal vez ha sufrido o ha pasado por esta enfermedad, ¿no? Entonces, es muy bueno hacer una indagación de los antecedentes que presentan los pacientes, ¿no? A veces puede llegar a ser incluso asintomática, ¿no? Puede llegar a presentar síntomas leves, ¿no? Mucho también de acuerdo al sistema inmunológico del paciente, ¿ya? También una sífilis meningovascular, donde puede llegar a producir tabes dorsal, una paresia general, inclusive también producir hemiparesias, ¿no? Entonces, meningovascular puede llegar a afectar, ¿no? Vamos a la siguiente, hablamos sobre la sífilis congénita, va a llegar a afectar al producto. Es por eso que es obligatorio en el control prenatal realizar pruebas, ¿no? Pruebas sifilíticas para detectar de la forma asintomática, como es casi asintomático, entonces puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, sin embargo, si se realizan las pruebas necesarias, se puede llegar a identificar, ¿no? Entre las 9 y las 18 semanas de gestación, ya puede llegar a producir serios problemas tanto en la madre como en el niño. Puede llegar a producir una muerte fetal intrauterino, muerte neonatal, también puede producir prematurez, y recién nacidos pueden estar con bajo peso, ¿no? Falta de maduración y crecimiento fetal, ¿no? Después de 3 a 8 semanas después del parto, puede llegar a presentar el niño hepatosplenomegalia, puede presentar ictericia, rinitis, exantemas vesiculares, palidez, reflejos disminuidos. O sea, como el virus prácticamente se disemina, puede llegar a afectar a varios lugares, a los huesos de la nariz, por ejemplo, produciendo esta silla de montar, ¿no? El aspecto de la nariz. También los dientes de Hutchinson, que es una bifurcación o bipartición de los dientes, ¿no? Sí, que se ven como forma de cierre, ¿ya? Son los dientes o el síndrome de Hutchinson. Y también la tibia en arco o en sable, ¿ya? Que se puede ver como estas características, ¿no? La tibia, así como si fuese un arco. ¿Ya? Entonces va a llegar a diseminarse todos los órganos y va a llegar a afectar prácticamente, ¿no? Veamos en el diagnóstico bacteriológico, se puede llegar a diagnosticar obteniendo exudados de las ulceraciones. Todos estos en la sífilis primaria son zicos, se puede decir, ¿no? En treponemas, o sea, tienen abundante treponema. Todo eso del exudado, si se realiza de una ulceración, de un chancro, un raspaje de esta lesión, ponerlo, digamos, en un portaobjeto, hacer una aclaración y ver por un microscopio en campo oscuro, se puede llegar a observar claramente al microorganismo, ¿ya? Entonces, de esa manera se puede llegar a diagnosticar, siempre y cuando sea una sífilis primaria. También se puede hacer el aspirado de los ganglios linfáticos, ¿no? Porque es el lugar donde se encuentran también los
treponemas latentes, entonces se puede realizar una punción, ¿no? Pero en nuestro medio casi, pues, es muy poco común realizar estos procedimientos, ¿no? Directamente se basan en la clínica. Ya no se olviden que la clínica es lo más importante. La clínica, indagar los antecedentes personales, el número de parejas, aunque parece un poco personal, pero es a veces necesario preguntar al paciente, ¿no? Si cuántas parejas ha tenido o en las últimas veces dónde ha acudido, ¿no? Entonces, de repente, por ahí se ha contagiado, ¿ya? El examen de campo oscuro, como les decía, se puede llegar a observar la morfología y la movilidad de las espiroquetas, ¿no? Obviamente, cuando una persona realiza este examen de estos chancros, es necesario tomar en cuenta de forma muy estricta las medidas de bioseguridad, porque inclusive el médico puede llegar a contraer estas espiroquetas, ¿no? Imagínense si tienen los famosos padrastros, ¿no? Que pues están ahí con una solución de continuidad o tienen una rasmilladura o por su gato, ¿no? Entonces, todo uno puede tener en cuanto a soluciones de continuidad o a pequeñas fisuras y en el momento de hacer el examen, si no me pongo guantes, pues me puedo contagiar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vas a tener igual, ¿no? Pues, sífilis, ¿no? Entonces es necesario el uso de los guantes, previa limpieza con solución salina, obtención de una gota de exudado, se deposita en un portaobjeto cubierto por una laminilla para poder lograr una preparación delgada. Entonces se puede llegar a observar esos treponemas vivos, inclusive moviéndose a esos movimientos de vaivén, rotación en su propio eje. Hay algunos que pueden como unos tornillos encogerse y nuevamente alargarse, ¿no? Entonces es pues bastante común poderlos observar, pero siempre y cuando se encuentren en un microscopio de campo oscuro. Ahí vemos una lesión, ya ahí tenemos la región ulcerativa, aquí unos guantes, bueno, por lo menos son guantes, pero se está protegiendo de alguna manera. Entonces, los bordes y pues el contenido exudativo son los lugares en los cuales uno puede llegar a hacer la obtención de la muestra, ¿no? Entonces, utilizamos ya sea los medios del hisopado para poderlos transportar, pasarlos a un portaobjeto y poderlo ver por medio de este microscopio, ¿no? Bueno, aquí no se lo van a ver los sífilis, aquí los vamos a tener. Este va a ser un video quería mostrarles para que puedan ver de qué manera se mueven estos microorganismos. A ver, vean ustedes, miren, cómo es que se mueven estos treponemas, ¿no? Realmente son pues varios, ¿no? Y que tenemos que se están moviendo por ahí. Entonces, eso es lo bueno de la tecnología y de tener medios de diagnóstico demasiado sofisticados, ¿no? Pero pues es muy poco común utilizar, porque la mayoría de los laboratorios no los tienen, ¿no? Estos microscopios. En el LASA creo que sí los tienen, pero pues es muy caro, es bastante caro. Viendo la economía de los pacientes, es mucho mejor solicitarles pues algunas pruebas rápidas, ¿no? Entonces, de esa manera, con el antecedente que tienen, entonces ya se puede llegar a manejar con un tratamiento, ¿no? En base a penicilina, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Como vean cómo se mueven realmente de forma muy impresionante. Bien, entonces vamos a continuar. Ahí seguimos con los treponemas, seguimos que se están moviendo. Bueno, son imágenes reales. Bien, entonces, ya pasando a la siguiente, vamos a hablar también sobre otros métodos de diagnóstico que van a ser por medio de inmunofluorescencia, ¿ya? Que son a través de exudados o líquidos tisulares que son fijados, son teñidos con anticuerpos marcados, con colorantes fluorescentes y se examinan con microscopio homólogo, ¿ya? Entonces podemos utilizar algunas tinciones argénticas donde se puede utilizar una tinción de Fontana, de Trivandrum o tinta china, donde generan un contraste, ya el contraste del fondo, donde no agarra el treponema, pero sí agarra el fondo, ¿no? En este caso es un fondo oscuro, en este caso es agulla fluorescente, no agarra el colorante, pero sí se fija a algunas tinciones, ¿no? Que son de colorantes fluorescentes y de esa manera poderlos también observar a los treponemas.
Tenemos aquí algunas pruebas que son pruebas serológicas no treponémicas, ¿no? Que produce como una respuesta a dos tipos de anticuerpo, ¿no? Que es el no específico contra el difosfatidilglicerol, que es el denominado cardiolipina, y anticuerpos específicos contra el treponema, ¿no? Entonces también se puede realizar el BDRL, que también es una prueba rápida, pero de tipo no treponémica, ¿no? Sin embargo, sí se puede llegar a identificar algunos anticuerpos, ¿no? Prueba de reagina plasmática rápida, ya, de las cuales son para identificar algunos anticuerpos de tipo M, de tipo G, ¿no? Que son propios del treponema. Sin embargo, puede llegar a producir algunas reacciones cruzadas, pero tiene una alta sensibilidad y poca especificidad. ¿Ya a qué me refiero? Que si nosotros tenemos nuestro paciente con la sintomatología, con los antecedentes, y si nos da un BDRL o un RPR, que es el RPR ya es pues mucho más, es mejor que el BDRL, ¿no? Es más específico. Entonces nos da como positivo, entonces ya nosotros podemos iniciar, ¿no? Iniciar el tratamiento. Sin embargo, pues no confirma el hecho de que no exista la enfermedad, ¿no? Entonces, para eso necesitamos otro tipo de pruebas. Tenemos la prueba de suero no calentada con rojo de tolidina, que es el TRUST, que es también de fácil y accesible. Sus resultados pueden llegar a variar también con el estadio de la enfermedad, ¿ya? Sin embargo, si yo estoy seguro que mi paciente tiene treponema y si mi BDRL o mi RPR sale negativo, entonces puedo llegar a optar a otro tipo de pruebas, ¿ya? Entonces, esas pruebas son mucho más caras, pero son mucho más específicas, ¿ya? Aquí sí te dice realmente si sí o no tiene el treponema, ¿no? Que tiene más, es para descartar prácticamente la presencia del treponema, ¿ya? Son anticuerpos más específicos antitreponema, ¿ya? Por eso también pruebas treponémicas. Prueba con anticuerpo treponémico fluorescente absorbido. Se usa el suero absorbido junto a los treponemas que son muertos, secos, más gamma globulina antihumana marcada con fluoresceína y se puede positivizar en una infección primaria. Habíamos mencionado que en una infección primaria pues es mucho mejor hacer un raspaje, pero por campo oscuro, ¿no? Pero si no tengo eso, entonces puedo llegar a optar por esta prueba, ¿ya? Luego la prueba de inmovilización de treponema pallidum, es el TPI, que provoca inamovilidad de treponemas vivos, pues también ayudan en el diagnóstico. Hemaglutinación y microhemaglutinación para el treponema pallidum, ya que es el TPHA, MHATP, aglutinación de eritrocitos que se han fijado a los antígenos treponémicos, que también es otra prueba específica, y treponema directa de anticuerpos para treponema pallidum, ¿no? El DPA y el TPD. El TP, perdón. Entonces, podemos llegar a optar en cualquiera de los dos, pero como les decía, si estoy seguro de que mi paciente tiene y mi BDRL o RPR sale negativo, entonces puedo llegar a optar a estas pruebas, ¿ya? Entonces, si es que sale positivo, entonces ya podría iniciar el tratamiento. Entonces, son varias alternativas en las cuales uno puede llegar a mostrar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, son pruebas de anticuerpos absorbidos y además están marcados con fluoresceína. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Pues desde el 43 se trata con penicilina y aún sigue siendo la mejor opción, ¿ya? Entonces, pese a que algunos países están utilizando ya otro tipo de medicamentos, ¿no? Como sea citromicinas. Sin embargo, bueno, todavía en nuestro medio seguimos utilizando el esquema de las penicilinas benzatínicas, ¿no? Tanto en la primaria, secundaria y latente temprana podemos utilizar, ¿no? 2.400.000 unidades internacionales intramuscular, una dosis o penicilina procaínica de 1.200.000 unidades, ¿no? Por 10 días, o sea, cualquiera de las dos opciones. Se puede adaptar por la eritromicina en caso de existir alergias, ¿no? Y bueno, si alguno de repente puede decir, ¿y qué pasa con las mujeres embarazadas? O sea, en las mujeres embarazadas también se les debe administrar penicilina. ¿Por qué? Porque existe más riesgo, o sea, si estamos seguros de que la paciente tiene sífilis, entonces
existe una alta probabilidad de que pues exista daño también en el producto. Entonces, viendo el riesgo-beneficio, entonces se puede llegar a hacer una administración única, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? En caso de embarazo, penicilina benzatínica 2.400.000, una dosis única, o puede ser también eritromicina, ¿ya? También en caso de infección tardiva latente, penicilina benzatínica 2.400.000, semanal por 3 veces, o eritromicina por 28 días, ¿ya? Entonces, hay que ver también estos esquemas, sífilis tardía o latente, esquema similar a la paciente embarazada. También se puede utilizar tetraciclina 2 gramos por día por 28 días. En la sífilis congénita, penicilina procaínica de 5 millones de unidades internacionales por kilo día. 1 intramuscular diaria por 10 días, penicilina benzatínica de 5 millones. No, o sea, se tiene que hacer el cálculo según el peso del niño, ¿ya? Entonces, se hacen también las pruebas de control, ¿no? Con un RPR, un BDRL negativo. Epidemiología y profilaxis, se ha determinado que es una prevalencia de 4.3%, es pues bastante frecuente, sobre todo en personas, en trabajadores sexuales, en personas con múltiples parejas, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que hacer es un tratamiento oportuno y un seguimiento, promoción y educación para el uso correcto de preservativos, sobre todo que son anticonceptivos y también son de barreras, o sea, protegen para ambas situaciones, ¿no? Control de las donaciones, las transfusiones de sangre, que también es muy importante, ya por la posibilidad de contagio con otras ITS, y también el control prenatal. Ya el control prenatal es obligatorio realizar estas pruebas sifilíticas porque, como les había mencionado, puede llegar a pasar desapercibido, puede ser como una gran simuladora, ¿no? Y confundirse. Bueno, eso en cuanto a Treponema pallidum. Ahora vamos a hablar sobre Haemophilus ducreyi, que es el chancroide. Como ya pues ya se ha hablado sobre Haemophilus influenza, tiene las mismas características, son cocos, forma pleomórfica, inclusive pueden encontrarse como cocobacilos, son aerobios facultativos y puede llegar a presentar también ciertas lesiones ulcerativas, pero la diferencia es que estas lesiones ulcerativas sí duelen, ¿ya? O sea, sí va a provocar dolor. Y es una manera de que nosotros podamos hacer el diagnóstico diferencial y en el momento en que nos encontremos con un paciente, ¿no? Con estas características, que de repente yo puedo estar confundiendo con sífilis, ¿no? Pero si veo que le duele, entonces pues se trata de otro. Pero les puedo decir que este Haemophilus ducreyi es muy poco frecuente en nuestro medio, ¿no? En su mayoría siempre es Treponema pallidum. También pueden llegar a estar afectados los ganglios linfáticos regionales, ¿ya? ¿No? Que son a nivel de la región inguinal. Existen ciertos factores de los cuales también le ayudan para el desarrollo en los medios de cultivo. Y en el caso de Haemophilus ducreyi necesita el factor X, ¿no? Para el factor X, que es el factor E, para poder lograr un desarrollo óptimo, ¿ya? Ahí vemos en un agar chocolate, que es el medio de cultivo óptimo para poder desarrollar, y además que contenga ese factor X al 1%, y vancomicina 3 microgramos ml, una incubación con dióxido de carbono al 10%, y a una temperatura de 33 grados centígrados se puede llegar a ver el desarrollo, ¿no? Que son como formas de gotas convexas, blanquecinas, brillantes y algo mucosas, ¿no? Entonces también, el medio de cultivo que se realiza en el tiempo determinado. Ahí vemos, ¿no? Las principales enfermedades que corresponden a Haemophilus, seguramente ya lo han avanzado, ¿no? En lo que es vías respiratorias, y también Ducreyi, ¿no? Que dentro de lo que es la enfermedad patología, produce lo que es el chancroide, y es muy frecuente no solo en Estados Unidos, sino que también en todo, ¿no? En Latinoamérica es muy poco frecuente, pero sí se puede llegar a presentar. Bueno, conjuntivitis, esto, bueno, es otro tipo de chancroide. Bueno, esas son las lesiones, ¿no? Que son dolorosas, no se olviden que las lesiones son dolorosas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Tenemos que ser eritromicina, 500 miligramos de oral cada 6 durante 7 días,
ciprofloxacino o 500 miligramos, durante 3 días, ¿no? 2 por día cada 12 horas, acitromicina una sola toma, ceftriaxona 250 miligramos intramuscular una vez, ¿no? Y pues algunos bubones que son los ganglios que pueden llegar a ser también aspirados, ¿no? Muy bien, esta va a ser la tarea, ya esto lo van a poder resolver con sus auxiliares, que sus auxiliares están también reuniéndose con ustedes, entonces lo que quiero es que me puedan analizar esta imagen que pues ya se nota de por sí de qué se trata, y aquí nos dice cuál es la morfología celular de la bacteria mostrada, qué rasgo característico nos permite la movilidad a través de soluciones viscosas y mucosidad. Y aquí vemos el caso, ¿no? Un hombre de 20 años de edad se presenta en el servicio de urgencias por fiebre, ganglios linfáticos aumentados de tamaño y exantema maculopapular rojizo. Afecta tronco y se extiende hacia las palmas de las manos. El paciente es sexualmente activo y admite haber tenido relaciones sexuales sin protección durante los últimos meses con una nueva pareja. La microscopía de campo oscuro del material de las lesiones presenta microorganismos con la morfología mostrada. Las pruebas serológicas fueron positivas para la bacteria que se muestra. La pregunta es, ¿cuáles son la causa e infección más probable? ¿Ya? Entonces, así de sencillito. Bien, preguntas. Muchas gracias por su atención. Preguntas, ¿no hay preguntas? Muy bien, entonces se nota que me han entendido muy bien. Yo ya tengo muy pocos estudiantes. Bueno, espero que lo hayan entendido y no se olviden de su tarea. Ya, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora. Luego. Hasta luego, doctora. Luego, muchachos.